Gracia y bendición sobre todos ustedes, amados hermanos. Vamos a orar para poner este momento de enseñanza de la palabra en manos del Señor. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra. Eres, Señor, el Dios creador, el Dios salvador. Eres el alto y sublime, el que habita la eternidad, el soberano de los reyes de la tierra. Tú, Señor, como decía tu siervo Isaías, estás sentado sobre un trono alto y sublime. Y tu gloria, Señor, llena los cielos y cubre hasta los confines de la tierra, Señor. Y hoy, Señor, estamos delante de tu presencia para, así como la creación misma cuenta y proclama tu gloria, asimismo que tu pueblo, Señor, te alabe con su boca, con su corazón, con el entendimiento. Sigue dando a tu pueblo, Señor, gozo, alegría en tu presencia. Sigue dando a tu pueblo apertura, Señor, de oídos, de corazón, para atesorar, Señor, la grandeza de tu palabra, la grandeza de tu gloria, la alabanza de tu nombre, Señor. Guía a tu pueblo, Señor, por el camino que tú has trazado para él. Perdona, Padre, nuestros pecados, porque no hay un hombre, Señor, tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Perdona a tu pueblo, Señor. Lávanos y límpianos, Señor, de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir al capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 13. Vamos a leer. Este es un capítulo que tiene también, como es muy frecuente, muy común encontrar en el Evangelio de Lucas, tiene muchas escenas, ¿ya?, donde se abordan distintas temáticas. Lucas es un autor muy ordenado y va presentándonos una secuencia de escenas, no tal vez, no tanto, puede ser no tanto en el orden cronológico en que los hechos sucedieron, sino que lo puede estar organizando quizá en orden de lo que él considera los temas más relevantes del ministerio y de la predicación del Señor. Así que tal vez no debemos tratar de ubicarnos tanto en el aspecto cronológico de los hechos, sino en el orden en el que Lucas está tratando de ponerlos para nosotros. Porque es interesante el orden de importancia que Lucas le da a mucha de la temática de las predicaciones del Señor. Y aquí hay una, precisamente al introducir el capítulo 13, el cual dice, versículo 1, en aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios.
No se sabe exactamente eh, de qué ocurrió aquí, pues la historia no tiene mucho que decirnos acerca de este relato, pero al parecer tuvo que haber ocurrido un suceso en el templo, pues era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, y al parecer, dice Pilatos, entra con una tropa y ejecuta a aquellos que estaban ofreciendo los sacrificios, mezclando así su sangre, dice, con lo de los sacrificios. No nos dice Lucas tampoco quién fue, no identifica a la persona. Pudo haber sido uno de esos que él llama los de entre la multitud. Sabemos que las multitudes lo seguían y de en medio de la multitud también había personas que se acercaban e interrogaban al Señor sobre cualquier tema, algunos tal vez con una intención, como hemos visto en los evangelios, algunos con una intención un tanto maliciosa, para ver si sorprendían al Señor en alguna falta, para ver si daba alguna respuesta que contrariara la ley de Moisés, los profetas, lo que estaba escrito en la Escritura. Otros a veces formulaban preguntas porque sinceramente estaban inquietados por alguna temática abordada en la Escritura y respecto de la cual no tenían claridad. Otros tal vez simplemente por mera curiosidad. En realidad no sabemos el motivo, pero sí hubo alguien, algunos dice, que llegaron y le contaron sobre el caso de los Galileos, el cual Pilatos los mató y mezcló su sangre con la de los sacrificios. La respuesta del Señor fue con una pregunta. El Señor responde con una pregunta diciendo, ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? Miren hacia dónde está dirigiendo el Señor. ¿Por qué responde con una pregunta y por qué responde de la manera en que lo hizo? Porque dentro de la concepción, mire una cosa, mire que sí es importante la teología. Esto es una formulación teológica. Ellos creían que esos Galileos podían estar sufriendo una especie de juicio de parte de Dios por algún pecado, como en el caso que encontramos en el Evangelio de Juan, donde incluso sus discípulos tenían tal concepto teológico cuando ven a un hombre que había nacido ciego de nacimiento y ellos le preguntan al Señor, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? A lo que el Señor le responde, o sea, esto es más bien para que ustedes puedan ver la gloria de Dios. Ellos eran buenos para ir atribuyéndoles pecados a todo el mundo y luego atribuirles que lo que les ocurría era el juicio de Dios sobre ellos. Para eso sí eran buenos. Y sobre todo, que estos algunos menospreciaban a su propio pueblo. Porque decían, estos Galileos, porque consideraban incluso a la región de Galilea como una región gentil, casi que como una región pagana. Los sacerdotes amigos de Nicodemo le dijeron, ¿acaso ha salido algo bueno de... Mira a ver si algún profeta ha salido de Galilea? Jonás era de Galilea. Lea la escritura y se dará cuenta. Pero
Ellos estaban ensoberbecidos porque se creían mejores que otros y dice, os digo, sí, piensan que esos galileos eran más pecadores que el resto de los habitantes de Israel. No, se los aseguro. Y si no os convertís, todos perecerán del mismo modo. O luego le presentan otro caso, a lo que él responde, o aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, se los aseguro. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. El punto, ellos siempre estaban enfocados en lo que era periférico, en lo que era, su especialidad era la irrelevancia, porque siempre estaban preocupados por lo irrelevante, por lo de afuera. A lo que el Señor responde, es que el problema no es que seas Galileo, el pecado no es porque sean galileos, y no es que porque seas judío no eres pecador, porque ahí está el apóstol Pablo en Romanos 3 diciendo, ya hemos acusado, ya hemos expuesto que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque si hay algo que es común a toda la raza humana, es el pecado. Porque Pablo en su maravillosa exposición de Romanos 5 dijo, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado, la muerte. Así que tanto el pecado como la muerte pasó a todos los hombres. Esto no es un asunto de que sea judío, galileo, blanco, negro, chino, asiático, lo que quiera ser. Todos están en igualdad de condición delante de Dios. Todos, absolutamente todos, dice el apóstol Pablo, Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores. Entonces el Señor dice, que ellos eran más pecadores, vosotros sois igual de pecadores. No importa cuán religiosos seáis, todos son pecadores, todos son transgresores, todos son rebeldes. El Señor miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguno que buscara a Dios. ¿Qué fue lo que encontró? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, cada cual se descarrió por su camino. Veneno de serpiente hay en sus labios. Nunca han conocido el camino de la paz. No hay nadie en la tierra que pueda decir, como dice el proverbio, ¿quién puede decir, limpio estoy de mi pecado? Solo hubo una persona en la historia humana, una sola que pisó esta tierra y fue el glorioso Hijo de Dios, el único con la autoridad para decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me atribuye transgresión? ¿Quién ha hallado algún pecado en mí? Si cuando como Cordero de la Pascua empezó a ser examinado, el sumo sacerdote de ese año no tuvo más opción
aunque no fue por él mismo, sino por la acción del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta cuando se acercaron a decirle, si no hacemos algo, el mundo entero se irá tras él? Vendrán los romanos y destruirán nuestra nación y nuestro lugar santo. Vosotros no sabéis ni entendéis nada. Nos conviene que un solo hombre muera por toda la nación, a que toda la nación perezca. El sumo sacerdote, en ese momento, dice Juan, guiado por el Espíritu Santo, estaba diciendo que el Cordero había sido encontrado perfecto, sin mancha, sin defecto, y que era apto para el sacrificio de la redención. Uno solo, uno solo. Un solo hombre en toda la tierra. Dice, en todo semejante a sus hermanos, en todo. Dice, en esta carne mortal, en todo semejante a sus hermanos, pero sin pecado. Y ese es el glorioso Hijo de Dios, el único con la autoridad para decir, y es que ustedes creen que son mejores que los galileos que murieron, o de aquellos que les cayó la torre en Siloé. De cierto os digo que todos, absolutamente todos necesitan arrepentimiento, todos necesitan volverse a Dios. Si no os convertís, igualmente pereceréis. Fue una sentencia contundente de parte del Señor. Ahora, esta parte está estrechamente conectada con el versículo 22. Vamos a leer el versículo 22. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba a Jerusalén. El Señor iba viajando hacia Jerusalén, dice, mientras tanto iba pasando por todos los pueblos. Y dice en el versículo 23, nuevamente alguien a quien no identifica y tampoco, por decirlo de alguna manera, no nos interesa, lo importante eran las preguntas que planteaban y la respuesta del Señor frente a ella. Uno le dijo, Señor, mira esta pregunta, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? El Señor le dijo, luchen por entrar por la puerta estrecha, porque les digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante, mantenga esta imagen en su memoria, mire, cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que están afuera a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y le responderá, no sé de dónde son. Entonces empezaron a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero les volverá a decir, no sé de dónde son. Retírense de mí todos los malhechores. Otra variante es todos los hacedores o obradores o obreros de maldad. Luego continúa diciendo, allí será el llanto y el rechinar de dientes.
cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a ustedes les echan fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Pues hay algunos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Hoy vamos a hablar entonces de la puerta estrecha. Mire que lo que Jesús dice aquí está relacionado con la forma en cómo se introduce el capítulo 13 entre el versículo 1 y 5. Porque allá le estaban preguntando, allá le hicieron una pregunta, a lo que el Señor les responde que todos necesitan conversión, sin importar quién sea. Y acá el Señor responde que aquellos que se creían a sí mismos como justos, el día en el que el padre de familia se levante para cerrar la puerta, entonces estarán tocando, suplicando al Señor, ábrenos, ábrenos. Comiste con nosotros, enseñaste en nuestras plazas, y el Señor les dirá, nunca os conocí, obradores de maldad, obreros de maldad. Y luego viene la estocada final, vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, de los confines de la tierra, y se sentarán en el reino de los cielos a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y ustedes, los que se consideraban los hijos del reino, serán echados fuera, y habrá el llanto y el crujir de dientes para ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Todos necesitan, todos necesitan de la gran salvación de Dios. En Mateo capítulo 19 también hay una ilustración de esa pregunta que encontramos en el capítulo, en el versículo 23 de Lucas. Al parecer era una especie de inquietud común que había. Mire la pregunta en el versículo 25 de Mateo 19, en donde el Señor está hablando del peligro que representa poner el corazón en las riquezas. Versículo 23. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, aquí ya identifica de quién viene la pregunta. Los discípulos, llenos de asombro, decían, entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolo fijamente, dijo, para los hombres,
Eso es imposible. Para los hombres es imposible. A la pregunta, entonces, ¿quién podrá salvarse? La respuesta lógica es, el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El salmista, si no recuerdo mal, Salmo 49, no lo busquen, sencillamente también se formula lo siguiente, dice que la redención de la vida de un hombre es de tan alto precio que no se logrará jamás. Y nadie, dice, nadie, incluso dice, por las multitudes de la riqueza, dice, los que por las multitudes de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano ni pagar por su rescate. Porque la redención de la vida de un hombre es de tan alto precio que no se logrará jamás. Allí tienen la respuesta. Cuando sus discípulos formulan la pregunta al Señor, si un rico no puede entrar al reino, ¿quién entonces podrá ser salvo? Ellos todavía no comprendían que no se trataba de las riquezas materiales. La salvación tiene que ver con la multiforme riqueza de Dios. La salvación es dispensada por Dios porque Dios es rico en misericordia, en bondad, en gracia, porque Él es amplio en perdonar. Por eso dice, esto para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Es decir, lo que tiene que ver con la salvación, con la condenación, solo Dios puede salvar a un reo condenado a muerte. Solo Dios puede salvar. Cuando un hombre es condenado a muerte en los estados donde existe la pena de muerte, ese hombre no tiene la posibilidad por sí mismo de revertir su sentencia de muerte. Solamente si es perdonado por una autoridad superior que tenga la investidura y la autoridad para indultarlo. Se dice que el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, quien vivió durante la época de los zares rusos, fue condenado a muerte por oponerse al sistema. Fue enviado a una prisión en Siberia. Y cuando ya estaba para ejecutarse su sentencia, fue perdonado. Y hoy, a los que aprecian la buena literatura, pueden disfrutar de la literatura de Fyodor Dostoyevsky. Pero cuando se trata, el punto es que todo lo que tiene que ver con la salvación de un hombre, el hombre nada puede hacer para obtenerla. Nada puede hacer. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención, y es que el Señor extiende un llamado, un mandato, y aún así dice a la gente, esforzaos por entrar por la puerta estrecha.
esforzaos por entrar. La acción indica agonizar, forcejear, con todas las fuerzas que tenga, para entrar por esa puerta. El Señor dice, invierte todas tus fuerzas, agoniza si tienes que hacerlo, pero procura entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? En Mateo 7 podríamos tener una respuesta del por qué. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha es la puerta, la entrada, y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que entran y los que transitan por ese camino. Dice, esfuérzate, agoniza por entrar por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha y el camino angosto es el camino de la vida eterna. La puerta ancha y el camino espacioso solo lleva a la perdición. La puerta ancha es la que el proverbista describe como hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino lleva a la muerte. Quien entre y quien transite por ese camino no verá la vida. Mientras que aquel que transite por el camino que Dios ha trazado, este es el camino que lleva a la vida. Es en los términos de Dios. Eso es lo que debemos entender. Que la salvación no depende del hombre. El Señor le dice, esfuérzate. ¿Por qué? Porque el Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Porque Él pone, es un mandato, dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Si no tienes la fuerza para entrar por la fuerza estrecha, ¿qué debes hacer? Clama. Clama. Porque Él multiplica las fuerzas, dice, al que no tiene ninguna. Se trata de eso. De que Él te llama a que te esfuerces, como lo hizo con Josué, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo. Esfuérzate por entrar, agoniza por entrar por la puerta estrecha. Hermano, entonces estaríamos hablando de salvación por obra. No, porque Él pone tanto el querer como el hacer para que se haga su buena voluntad. El mérito siempre, siempre, siempre es de Dios. Porque Dios, como dice el profeta Isaías una y otra vez, no comparte su gloria con nadie. Y lo que muestra, lo que está mostrando es que el acto de la salvación es única y exclusivamente de Dios.
Por eso el salmista dice, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Por eso los salmistas clamaban una y otra vez, oh Señor, sálvanos por la gloria de tu nombre. No lo merecemos. Daniel oraba una y otra vez, clamando, diciendo, oh Señor, nosotros, es decir, del hombre es el pecado. Sí. Nosotros hemos pecado, nosotros hemos actuado impíamente, nosotros nos hemos apartado de tus caminos, nosotros hemos sido rebeldes. Tu pueblo se ha apartado a la idolatría. Nuestra es la vergüenza, nuestra es la confusión de rostro. Mira ahora y ten misericordia de este pueblo. Era lo único que podía hacer. La salvación, lo demás, viene de Dios. De tal manera que en lo único, en lo que una criatura mortal, vil, pecadora, rebelde, puede aportar para su salvación es todo el pecado que la hizo necesaria. Solo eso. Es lo único que el hombre tiene para aportar a su salvación. Todo el pecado que la hizo necesaria. Y aún así el Señor está llamando, es un llamado profundo. Entra, agoniza. Pongo delante de ti la puerta estrecha. Esfuérzate por entrar. El Señor dirige en su mensaje un mandato, una decisión, y Dios te dará la fuerza. Dios te dará la fuerza para atravesar esa puerta. La vida eterna solamente se obtiene, solamente se llega a ella atravesando esa puerta. Solamente se llega a la vida eterna atravesando esa puerta. Los fariseos que confiaban que ellos eran aceptados delante de Dios por su justicia personal, por su observancia a la ley, ellos no querían entrar por esa puerta. Y sin importar cuáles fueran todos los argumentos que tuvieran, si no entraban por esa puerta, no podían ser salvos. Y a sus seguidores, a sus discípulos, a sus oyentes, el Señor les dice en Mateo capítulo 5, versículo 20, lo siguiente. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Miren esto. Miren lo que está haciendo el Señor. El Señor está contrastando drásticamente algo que estaba
anquilosado, anclado en la conciencia del pueblo, y era su veneración o admiración de aquellos que representaban lo que ellos podían considerar lo mejor de su sociedad, lo más pulcro, lo más piadoso, lo más religioso, etcétera, etcétera. Para el pueblo, la justicia de los fariseos era lo máximo, esa justicia externa, de la cual incluso el apóstol Pablo mencionó cuando se dirigió a quienes hacían alarde de una raza, de un linaje, de lo que fuera. Pablo dijo, son hebreos, yo también. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia de la ley, soy irreprensible, dice Pablo. Pero, cuántas cosas para mí eran ganancia, ahora las considero como basura en comparación. Cuando se compara, dice, y Pablo redunda, con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Cuando todo eso, cuando todo lo que un hombre alardea, sea religión, sea lo que sea, sean buenas obras, no importa qué alardee, no puedes sorprender a Dios con nada. No hay nada que tú puedas obrar, no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que puedas inventar en este mundo que pueda sorprender a Dios y Dios te diga, wow, me ha sorprendido, he aquí mi salvación para ti. Eres de los pocos, ¿ah? Eso jamás va a ocurrir. Jamás va a ocurrir. Pablo dice, se trata de conocer a Cristo. Lo demás es basura. No hay nada que pueda sorprender a Dios. Tus obras son como trapos de inmundicia. No hay nada en el hombre que pueda mover a Dios a impartir su salvación. Esas obras o todo ese mérito religioso solo son un estorbo, solo son lastre. Y como decía C.S. Lewis, un hombre cuyas manos están llenas de paquetes no puede recibir un regalo. Vaya a Dios con toda su piedad religiosa, con todo lo que usted quiera. Dice, aquí está. El Señor le dice, bótalas. Ahí está la caneca. No te sirven. Si te quedas con eso en tus manos, no puedes recibir el regalo que yo te doy. Y es lo que comúnmente hacemos. Es lo que comúnmente el hombre ha hecho. Es lo que hizo el pueblo de Israel en los días del profeta Isaías. Todo el tiempo extendí mi mano hacia un pueblo desobediente y rebelde. Eso es lo que es el hombre. Así es el hombre. Sin importar su condición, su raza, su estrato social, lo que sea. Así es el hombre. Todos, por eso el Señor dice, por eso todos necesitan igualmente conversión. Todos necesitan arrepentimiento. Todos necesitan atravesar por la puerta estrecha. Absolutamente todos. Ahí había un maestro de la ley delante del Señor de noche. Un maestro de la ley que llega diciendo, Señor, tú tienes que haber venido de Dios porque nadie puede hacer los milagros y las señales que tú haces. El Señor nuevamente
redirecciona a 360 grados. Sí, eso está bien, Nicodemo. Pero el punto es este. Si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar al reino de los cielos. A lo que fue un choque devastador para Nicodemo, porque él se pregunta, pero ¿cómo puede un hombre entrar nuevamente por el vientre de su madre para ser parido nuevamente? No sé, dímelo tú. No eres tú un maestro de Israel. No cualquiera era un maestro de Israel. Se supone que eres un doctor de la ley. Se conoce que eres instruido en la ley, en los profetas, en toda la tradición. Y no sabes estas cosas. Dice, si te estoy hablando con imágenes terrenales, ¿qué tal si yo te hablo de las celestiales? En verdad te digo que lo que nace de la carne, carne es. Debes nacer del agua y del espíritu, sinónimo, agua y espíritu. Es decir, debes nacer de lo alto. Ese nacimiento viene por acción del Espíritu de Dios. Entonces podrás ver y tendrás entrada al reino de los cielos. Esa conversación es sumamente interesante y una de las más importantes en todo el Evangelio. Porque el Señor le dice, no entiendes. Lo que es nacido de la carne, carne es. La carne no produce redención. La carne no produce salvación. Todo lo que puedas hacer en la carne contribuirá en nada para la salvación. Es por el Espíritu, le dice el Señor. Se trata de ti, Nicodemo. No se trata de quién eres. No se trata de que seas maestro o doctor de la ley. Eso es irrelevante. No se trata de lo que puedas hacer. No se trata ni siquiera que seas descendiente de Abraham. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las rocas. No se trata de que tengas la sangre de Abraham corriendo por tus manos. Pablo dijo, es hijo de Abraham el que es de la fe en Cristo. Y la imagen de la puerta estrecha es precisamente una imagen que te muestra que no se puede entrar. La puerta es tan estrecha que no se puede entrar con nada. Debe ser atravesada individualmente por cada persona. No hay lugar a equipajes de tus buenas obras, de tu dinero, de tus acciones, de toda tu piedad religiosa externa. No hay nada con lo que puedas atravesar esa puerta. Debes atravesarla solo, sin paquetes. Y esa puerta es el Hijo de Dios. Él y solo Él es el que da salvación. La puerta de la salvación es estrecha. Es estrecha. Es una magnífica ilustración para demostrar que el pecador pasa sin ningún tipo de obras. El pecador debe atravesar la puerta sin ningún tipo de obras meritorias. Atraviesa la puerta y llega hacia Dios. Acude a Dios como un mendigo, como aquel que no tiene nada, pero que confía en Dios
para recibirlo todo. Todo. De allí que el apóstol Pablo dijera en Efesios 2, texto que casi todos conocemos, que todos estamos relacionados con él, pero que parece que de tanto uso se va desgastando en nuestro entendimiento y simplemente lo recitamos como que de una manera tan frívola y tan vacía, pero más profundo no puede ser. Pablo dice, pues han sido salvados. Han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. Ustedes han sido, dice, la acción es que han sido salvados. Por la gracia de Dios, mediante la fe. Sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En otra parte, el apóstol Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Eso aplica a todo y mucho más a la salvación. ¿Eres salvo? No tienes por qué gloriarte. Porque no es tuyo. La salvación no es producto del hombre. La salvación es a pesar del hombre. Y producto de la multiforme gracia de Dios. Eso es la salvación. Así que no hay nada de lo que un hombre pueda gloriarse. Por eso el profeta Jeremías, en el capítulo 9, el versículo 23 dice, no se gloríe el fuerte en su fuerza, ni el valiente en su valor. Gloríese en esto el que tenga de qué gloriarse, en conocerme, en entender que yo soy Dios. En otra parte dice el apóstol Pablo, el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor, que el Señor sea su gloria. Esa puerta es demasiado estrecha. Esa es la gran dificultad para los hombres, que esa es una puerta demasiado estrecha y no les gusta el hecho de que no reciban gloria. Como el Señor le dijo a los escribas y a los fariseos y a todos ellos, yo gloria de hombre no recibo, yo os conozco, yo los conozco y sé, porque los conozco, sé que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Vosotros recibís gloria los unos de los otros. Yo dice, esa gloria no la quiero. Porque es solo de los labios hacia afuera. Muy propio de la hipocresía religiosa. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto. Su adoración es vanidad. Su adoración solamente está fundada en los hombres.
no en la gracia, en el poder, en la bondad y en la misericordia de Dios. Esa puerta es estrecha y no es atractivo el despojar al hombre a una criatura egocéntrica. Quítale a una criatura egocéntrica cualquier mérito y verás que no será atractivo para él. No mostrará ningún interés. No querrá esforzarse para entrar por esa puerta. Y si la única puerta por la cual el hombre puede entrar y hallar la vida eterna es Jesús, el Hijo de Dios, entonces el hombre no tiene ningún interés en él. Por algo, el profeta Isaías, en el capítulo 53, dice lo siguiente, versículo 2. Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Lo vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Versículo 3, por eso es despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verlo, despreciable, un don nadie. En el momento en el que al hombre se le presenta esa puerta estrecha, a ese Hijo de Dios Salvador, con todo lo que Él exige, es menospreciado, no es atractivo, por eso es menospreciado. Esa puerta de salvación fue menospreciada por los contemporáneos de su época. Ellos no vieron en ese mensaje de salvación, en ese evangelio de salvación, no vieron atractivo alguno, porque no había gloria para ellos. Porque toda la gloria era para Dios. Sin embargo, el Señor hace una advertencia en el versículo 25 del capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, cuidado. Miren lo que el Señor viene diciéndoles: esfuércense, agonicen por entrar por la puerta estrecha. No menosprecies la puerta y el camino angosto de la salvación. Cuidado, tiene consecuencias. No pospongas. Por eso, como la salvación, como la puerta que es Cristo, no representa ningún atractivo para las personas, para el hombre natural, ¿cuántas veces no escuchamos la típica expresión que escuchamos de los borrachos? Ya no vuelvo a tomar, no beberé más. Cuando una persona oye el Evangelio, casi siempre dice, pospone su mensaje, pospone su compromiso con el Señor y dice, después. Algunos dicen, todavía soy demasiado joven, debo vivir la vida, y viven posponiendo su relación con Dios, ignorando que cargan sobre un juicio
que es ineludible. Y es lo que el Señor les dice utilizando otra imagen, la del padre de familia. Dice, cuando el dueño de la casa, es decir, Dios, como ocurrió en los días de Noé, cuando el dueño del arca, porque el dueño del arca no era Noé, Noé fue el instrumento de Dios para levantar su casa. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice, sí, Moisés fue grande en toda la casa de Dios, pero mayor gloria que Moisés tiene el dueño de la casa. Es decir, el dueño del reino de los cielos tiene mayor autoridad que cualquier otro. Ese es el dueño de la casa del versículo 23, del versículo 25, perdón. A lo que el Señor dice, tengan cuidado, porque cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, se pondrán los que estaban afuera a llamar, allí sí querrán entrar. Entonces sí querrán entrar. Se pondrán a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y le responderá, no sé de dónde son. Entonces empezarán ellos a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero les volverá a decir, no sé de dónde son. Retírense de mí todos los malhechores. Todos los malhechores, retírense de mí. Dice, Señor, ábrenos, ábrenos. No los conozco. No os conozco. No sé quiénes son. Apartaos de mí todos los que son obradores de maldad. Es decir, yo les hablé de la necesidad de convertirse a Dios. Ustedes no quisieron escuchar. Yo hablé. Ustedes, su propia boca da testimonio contra ellos porque dijeron, has comido con nosotros y has enseñado en nuestras plazas. Presta atención a una cosa. Esto es algo que debería llevar a la iglesia comunitariamente y a cada creyente en particular a una profunda reflexión. Porque el Señor está diciendo que una persona puede, escuche esto, una persona puede venir a la iglesia, puede conocer la doctrina, puede observar preceptos bíblicos, puede demostrar una vida de piedad, cantar como un ángel y aún así tener un corazón de demonio. Lo que el Señor está llevando incluso no solo al incrédulo, sino a sus discípulos a una profunda reflexión. ¿Cuánta gente no hay en las iglesias creyendo que ellos son creyentes porque son hijos de creyentes? Porque es que mi papá fue creyente, mi abuelo era creyente, mi bisabuelo también era, es decir, desciendo de un largo linaje de creyentes. Pues déjame decirte que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos.
y se llega a ser hijo de Dios mediante una vinculación íntima con Cristo. Y es una experiencia personal, única, de cada persona en particular. Única, única. Así que es algo que debe llevar a la gente a reflexionar profundamente. Porque no es yo voy a la iglesia. Porque así, es lo que mucha gente habitualmente dice. Algunos porque de pronto no saben expresar su experiencia de nuevo nacimiento. Está bien, pero hay personas que simplemente dicen yo voy a la iglesia, pero su vida no ha dado muestra de ningún cambio de intimidad con Cristo. Y allí es donde está el peligro del engaño religioso. Porque mucha gente viene, escuche bien, mucha gente viene a la iglesia o va a la iglesia, pero no viene ni va a Dios. Es diferente. Las mega iglesias están llenas de gente que va a ellas, pero ellos no han ido a Dios. Un maestro de la ley fue a Jesús y escuchó hablar a Jesús sobre la vida espiritual y no tenía ni idea de qué le estaba hablando. ¿Te das cuenta? Que no se trata de conocimiento intelectual, se trata de una experiencia de intimidad con Cristo. Y esta, dice Juan, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y ese conocimiento no es un mero conocimiento intelectual. Las personas hoy conocen intelectualmente la vida de Jesús, los hechos de Jesús, los milagros que hizo Jesús. Los ateos lo conocen. Los agnósticos conocen lo que hizo Jesús, lo que enseñó Jesús. Están ampliamente familiarizados, más incluso que los creyentes. Es increíble que usted va a encontrar gente que no es creyente, gente atea, gente agnóstica, que puede llegar a tener más conocimiento de la Escritura que usted y que yo. Pero no por eso son salvos. Eso no los hace salvos. Es que te conozcan. Y ese conocimiento implica la conciencia de pecado, la necesidad de salvación y que solo Dios es la puerta y el camino de esa salvación. No hay otra manera. No la hay. Se trata del conocimiento de Dios. No obstante, también, no es solo que tú conozcas a Dios. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, lo siguiente: sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme. ¿Cuál es el sólido fundamento puesto? ¿Quién lo puso? La seguridad de tu salvación la ha puesto Dios. Y es esta: el sello, la marca con este sello. El Señor conoce a los suyos. Y apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. El sólido fundamento de la seguridad de la salvación lo ha puesto Dios. Y es este:
que Dios conoce a los que son suyos. Por eso es que decíamos, Dios no puede ser engañado con ningún mérito religioso, con ninguna obra que tú o cualquier persona quiera presumir. Dios no puede ser engañado por méritos. Él conoce a los que son suyos. El Señor dijo, yo conozco mis ovejas. Mis ovejas, yo las conozco. Yo sé cuáles son. ¿Por qué? Porque yo di mi vida por ellas. Yo sé quiénes son. Yo sé quién es el buen pastor. Porque los que vinieron antes de mí todos son ladrones, salteadores. Yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. ¿Por qué? Porque escuchan mi voz y me siguen. Así que la puerta estrecha es el único camino de salvación. Debes entrar solo, se debe entrar solo. No hay espacio para los méritos. Pero a diferencia de la puerta ancha y del camino amplio, es que la entrada por la puerta estrecha y el transitar el camino angosto lleva a la vida. Lleva a escuchar esa voz de Dios que dirá a los suyos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese es Dios. Y eso es lo que ofrece con esa puerta estrecha y ese camino angosto. El mundo jamás va a ofrecerte eso. Jamás lo hará. Por lo tanto, el mensaje que debe salir de nuestra boca para el mundo es esa. Entra por la puerta estrecha y camina por el camino angosto. Es difícil, sí, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Él da fuerza, porque Él es el Todopoderoso. Las fuerzas de Dios jamás se agotan. La provisión de Dios jamás se agotan. Ese es el llamado que debemos dirigir al mundo. Agoniza por entrar por la puerta estrecha. Entra, atraviesa la puerta y llega hasta la presencia misma de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias, Señor, por la multitud de tus misericordias. Gracias por todas tus bondades, Señor. Gracias porque tú siempre abres tu palabra delante de nosotros, Señor, y nos enseñas el camino por donde debemos andar, Señor, siempre con la mirada puesta en ti, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.